words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Bien, buenas tardes a todos y todas las presentes y a todos los que nos siguen a través de Telepriego. Una de las cosas que casi siempre suelo decir al comienzo de cada curso, cuando imparto la asignatura de Historia de España Actual o la España Actual, que es una asignatura que desde hace muchos años se imparte, yo diría que en todas las universidades de España. Otra cosa es que esa parte de la historia de nuestro país, que arrancaría básicamente en lo que fue la crisis de los años 30 en España, los años de la República, de la Guerra Civil, que aborda la época franquista y la transición. Otra cosa, como digo, es que esa época no se estudia o no se suele estudiar con la profundidad que merecería los institutos, porque como todos sabemos, en bachillerato, en segundo de bachillerato, la prioridad es la selectividad, y como hay que empezar explicando la España de los Reyes Católicos, aunque ya se haya explicado en cursos anteriores, generalmente estos temas de la República, el franquismo, la guerra, la transición, pues se llega casi siempre, si se llega, a uña de caballo. Como les decía, una de las cosas que siempre suelo decir cuando comienzo esa asignatura es que para mí el mayor éxito que tuvo el régimen de Franco fue el haber conseguido borrar de la historia y de la memoria de los españoles y de las españolas, pues los nombres, los acontecimientos de una historia que se remonta a la década de los años 30 y que en cualquier país democrático y civilizado del mundo son nombres, circunstancias y acontecimientos que estarían en los nombres de las calles, en los monumentos, en las estatuas de nuestras ciudades. Nombres como los de Niceto Alcalá Zamora, o Azaña, o Fernando de los Ríos, o Marcelino Domingo, o la persona de la que se va a hablar hoy, el presidente José Giral, un hombre que fue presidente del gobierno en una coyuntura extremadamente difícil. Es el hombre que el 19 de julio del 36, con la sublevación militar ya iniciada en prácticamente toda España, y tras el fracaso de Martínez Barrio de formar un gobierno que llegase a algún tipo de acuerdo con los sublevados para detener esa caída en el vacío que iba a significar la sublevación y la guerra que iba a seguir a continuación, fracasado ese intento, es el hombre al que Azaña, un íntimo amigo de José Giral, recurre para que forme un gobierno, en este caso ya no para intentar evitar la guerra civil, sino para responder a una sublevación militar que se estaba ya extendiendo prácticamente por todo el país. Giral es el hombre que toma la decisión, supongo que complicada, en ese momento, de armar al pueblo. Es el hombre que decide, ante la falta de confianza en los mandos militares, en las guarniciones militares, pues armar a los sindicatos para defender la República. Es un hombre que, como la mayoría de los dirigentes republicanos, rápidamente va a quedar postergado durante la Guerra Civil. A partir de finales del año 36 está claro que en la España aún bajo control de la República el poder va a pasar directamente a manos de los sindicatos y de las organizaciones obreras, pero es un hombre que años después, en 1945, va a tener también una actuación muy destacada. En 1945, tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, un centenar de diputados de las últimas Cortes elegidas democráticamente en España, que fueron las de febrero del 36, van a reunirse en Ciudad de México, van a designar a Diego Martínez Barrio, que era el presidente de las Cortes, presidente de la República en el exilio, y es José Giral en quien Martínez Barrio confía para formar un gobierno que pueda presentarse ante esa embrionaria Organización de las Naciones Unidas, que estaba constituyéndose en aquellos momentos, y que sea el interlocutor entre la España del exilio, los republicanos del exilio, y esas potencias que habían conseguido derrotar a Hitler y Mussolini, para conseguir de ellos que presionasen lo suficiente como para que acabase la dictadura franquista en España. Afortunadamente,
a pesar del postergamiento y el olvido de tantos y tantos personajes y personalidades que, como les digo, en cualquier país civilizado y democrático serían objeto de homenaje, estarían en los libros de texto y la mayoría de nuestros estudiantes sabrían quiénes habían sido y cuál había sido su contribución a la historia democrática de su país. Afortunadamente, esa figura de José Giral, tan desconocida hasta ahora, un hombre que era, sabíamos, íntimo amigo de Azaña, a quien éste le nombra ministro de Marina en algunos de los primeros gobiernos republicanos y a quien después, en el 36, recurre para intentar responder al golpe militar, ha encontrado un historiador que nos revele su personalidad, y ese historiador es la persona que tengo a mi izquierda, que es Julián Chávez. Para quien no lo conozca, Julián Chávez es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura. La Facultad de Filosofía y Letras tiene su sede en la ciudad de Cáceres. Julián Chávez, tengo la suerte de conocerlo y de ser amigo suyo desde hace muchos años. Es uno de los primeros historiadores que creo comenzó a investigar en profundidad esos años 30 en Extremadura, la República, la represión, la guerra civil. Durante varios años ha sido quien ha coordinado las labores de recuperación de la memoria histórica y democrática en Extremadura, y fruto de ello pues son también varios de sus libros. Es un autor que quizás le suene porque una de sus últimas publicaciones dedicadas a otra historia manipulada por el franquismo, como es la historia del maquis, de la resistencia guerrillera al franquismo, pues la verdad es que está siendo un auténtico éxito editorial. Yo les recomendaría que consultaran su historia del maquis, como les recomendaría que leyeran la primera parte de su biografía sobre la figura que hoy nos ocupa, el presidente José Giral, una biografía que básicamente llega hasta los años del exilio y que creo que este año veremos publicada lo que sería su segunda parte. Este año se cumple el 60 aniversario del fallecimiento de don José Giral, como también se cumplen los 60 años del fallecimiento de Diego Martínez Barrio, el presidente de la República, que lo nombra presidente del gobierno en el año 45, de ese llamado gobierno de la esperanza con la que se pretendía acabar, gracias a la presión de las potencias aliadas de las democracias, con esa dictadura franquista. Un personaje colocado en esa especie de galería de malditos, ¿no?, que el franquismo creó para su mayor honra y exaltación, y que, como les decía, gracias a la labor que ha realizado el profesor Chávez, de José Giral, conservamos, como de otros políticos de su época, su archivo privado, que fue, creo que, donado por su familia hace ya varios años y que se conserva hoy día en el Archivo Histórico Nacional. Una labor de investigación que ha completado con la consulta de otros archivos particulares, y que le ha permitido trazar pues no solamente esa semblanza de esta personalidad de la Segunda República, sino también de su relación con un personaje pues de la entidad de don Niceto Alcalá Zamora, que es sobre el tema que nos va a hablar a continuación. De modo que, Julián, cuando quieras. Muchas gracias. Muy buenas noches. La verdad es que es un honor el poder estar hoy aquí en la fundación del Patronato Niceto Alcalá Zamora. No lo conocía y sinceramente estoy sorprendido tanto del contenido como del continente. Esa es la verdad. Donde estamos ahora mismo, lleno de contenido, lleno de historia, lleno de república, y también el continente, porque la verdad es que es una población enormemente atractiva, o al menos lo digo como visitante primario que soy. Ciertamente es un lujo poder vivir aquí. Y ciertamente también agradecer pues la invitación de la Fundación Niceto Alcalá Zamora a que pudiera impartir esta conferencia con mucho gusto, y sobre todo que me presentara nada más y nada menos que mi colega, porque él dice que bueno, que yo he aportado, pero ¿y lo que ha aportado él ya? Y lo mucho que hemos aprendido de él,
Esto indudablemente hay que decirlo, igual que se hizo una cosa, de forma recíproca hay que decir otra, y don Diego Martínez Barrio es lo que es ahora mismo, como conocimiento histórico, gracias a su ingente labor, que precisamente muy recientemente, hace un mes, pues estamos presentando su última obra, El Destierro, pues concretamente en el Instituto Cervantes en Madrid. Qué éxito, qué acogida, y es que, como bien ha dicho él, afortunadamente hemos emprendido desde la academia pues una recuperación de las figuras de entidad, y hemos tratado de sacar adelante biografías de entidad sobre personajes que yo creo que no es que estuvieran en el ostracismo, pero sí que necesitaban pues una visión contemporánea sobre lo que había sido su peripecia vital, y lo que ha hecho, por ejemplo, Leandro con don Diego Martínez Barrio es un gran ejemplo, y lo que modestamente he aportado yo con mi libro sobre José Giral, pues también lo ha pretendido. Como digo, muchas gracias, Francisco, José Luis, qué disertación tan breve y tan interesante has hecho, la verdad. Te felicito, y por supuesto a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento por apoyar y patrocinar este tipo de organizaciones que dicen mucho de ello. En fin, la verdad es que estoy enormemente cómodo en este sitio, y que sobre todo les pueda ilustrar un poquito sobre esa relación que, por ejemplo, tuvo este personaje de Priego, que fue don Niceto Alcalá Zamora, precisamente con Giral. Y sobre todo, cómo quiero centrar en mi intervención, sin ánimo de cansarles, aunque traigo muchos datos, pero sobre todo que le ilustre un poco, y que más o menos pues pueda hacer un poco de hincapié en vuestra curiosidad hacia don Niceto, conocerlo también un poco más, porque se dicen cuestiones no solamente políticas, sino también transversales sobre su propia peripecia, que conoció el mismo Giral, e indudablemente también aportar conocimientos sobre su vida, ¿no? Y en ese sentido, pues voy a dividir mi intervención en tres partes. Por un lado, lo que fue, digamos, el inicio del conocimiento entre ambos, entre Giral y Alcalá Zamora, que nosotros, sobre todo, a partir de la dictadura de Primo de Rivera. Indudablemente la intensificación de esa relación con el advenimiento de la Segunda República, para finalizar pues con lo que fue la destitución de don Niceto, y por supuesto pues todo lo que fue la guerra y finalmente el exilio. En definitiva, haré, digamos, un recorrido por la vida de ambos, pero la vida de ambos en cuanto a afinidad, en este caso política. Y como les decía, primero situar un poco los personajes, porque muchos, ya Leandro lo ha adelantado, pero ¿quién era don José Giral, no? Pues era una persona que nació en Cuba, curiosamente. Nació en Cuba y a finales del siglo se vino para España y dejó ya a su padre, que era empleado de correos en La Habana. Lo acogió un tío que era masón, y era un tío ilustrado, que se dio cuenta que tenía un sobrino inteligente. Y desde un principio pues lo guió para que la instrucción no le faltara. Primaria en primer lugar, bachillerato después y la carrera. Terminó con 22 años, pero no una carrera, dos. Química por un lado y por otra también farmacia. Dos carreras que le permitieron el doctorado y sobre todo sacar la cátedra en la Universidad de Salamanca allá por 1905. En Salamanca, pues fundamentalmente se dedicó a la docencia. También casó precisamente con una extremeña de Navalmoral de la Mata, María Luisa, hacendada. Y simultaneaba las estancias en Salamanca y en Extremadura, pero ya en Salamanca, y es por lo que quiero partir de estos principios, pues por ejemplo en la crisis de 1917 ya fue detenido. ¿Y detenido por qué? Porque se opuso al régimen de la Restauración, concretamente Alfonso XIII. Era su primera detención, que después se prodigaron a lo largo de la dictadura de Primo de Rivera, como les diré un poquito más adelante. Fue diputado, ministro, ya se ha dicho, primer presidente del gobierno cuando estalló el alzamiento, desde el 19 de julio al 4 de septiembre de 1936, y ministro en todos los gobiernos de la Guerra Civil, es decir, de Largo Caballero y de Negrín. Y finalmente, como también se ha indicado, en el exilio también tuvo pues una dedicación política importante. Y por supuesto, no voy a hablar de don Niceto, porque yo creo que en su casa hacer referencias a él, pues sencillamente sería una ostentación muy alejada de mi deseo, pero sencillamente pues decirles pues que para Giral, en cierto modo, pues don Niceto era una persona enormemente respetada, como lo era prácticamente en toda España, como ya indicaré un poquito más adelante.
una persona que a los 22 años ya era letrado del Consejo de Estado, por poner un ejemplo, ¿no? Ministro, etcétera, etcétera, pues yo creo que requiere un reconocimiento que ya de antemano se está haciendo a través de la Fundación y de las publicaciones, pero que inequívocamente pues tiene que ser conocido también en otros. En las fotografías le pueden ver sus momentos de la restauración, también por supuesto el gobierno provisional, ahí tienen a Maura, su mentor, al lado, y finalmente en el exilio, a la derecha en París y finalmente en Argentina. ¿Y por qué le sitúo y parto de esto? Pues concretamente don Niceto vivió la experiencia de ser ministro, y ministro en unos tiempos complicados. ¿Por qué digo eso? Porque en 1917 fue un año enormemente crítico, concretamente fue la gripe, pero aparte de eso vino aparejado, pues por ejemplo, una huelga revolucionaria protagonizada por la CNT y la UGT, también otro hecho no menos importante como fueron las juntas de defensa, que de alguna manera eran las primeras protestas hacia el ejército contemporáneo español y sobre todo el ascenso verdaderamente obsceno de los africanistas, llámese Franco, Queipo y tantos, y por supuesto también la Asamblea de Parlamentarios. En fin, tres hechos que de alguna forma muestran que en 1907, pues digamos que fue un punto y aparte de lo que hasta entonces era el reinado de Alfonso XIII, es decir, de la restauración que ya se inició con Cánovas del Castillo allá por 1874. En esos momentos, pues prácticamente todos los historiadores coinciden en que había un deseo unánime de que había que cambiar el régimen, así no se podía seguir. No se podía seguir contando con los partidos históricos, el liberal, el conservador, por un lado, por otro, un sistema que era incapaz de incorporar las nuevas fuerzas, por ejemplo, los republicanos, los partidos de izquierda que no estaban representados en el elenco de partidos políticos que había, entre otras cosas porque el rey solamente se entendía con los partidos históricos, que les he dicho anteriormente, y esto que conllevó a gobiernos de concentración. Y ahí aparece don Niceto, en los gobiernos de concentración que se iniciaron precisamente con García Prieto. ¿Y en qué destacaban estos gobiernos de concentración a partir de 1917 hasta 1923? Un momento enormemente crítico en nuestro país, fue fundamentalmente por su corta vida y también incluso por la serie de elecciones generales que se fueron sucediendo en 1918, 19, 20, 1923, son sinónimos de la inestabilidad que hubo. Y también, sobre todo, por la necesidad que había en el ambiente de revisar el sistema. Había que crear otra constitución, había que abrir el país y, sobre todo, dar cabida a esos partidos políticos que no tenían representación en esos momentos. Las últimas elecciones fueron en 1923, pero precisamente con anterioridad, con García Prieto, ya fue ministro, primero de Fomento y después de Guerra, por parte de Niceto, que vivió en primera persona pues todo lo que era el descabalamiento de un sistema que verdaderamente ya no aportaba nada al país. Él lo vivió y yo creo que en los distintos estudios que se han realizado sobre él quedan bien reflejados, pues primero su sensación de impotencia y en segundo lugar sobre todo la desazón que le originaba esa situación, porque esa no era la España que realmente quería. Y esa desazón pues conllevó en 1923, en septiembre, a un golpe de Estado incruento por el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que llevó a cabo, digamos, una vuelta de tuerca con el consentimiento del monarca, al que no le importó pasar de un sistema de turnismo de partidos políticos, en que se respetaba la Constitución de 1876, a sencillamente que esa Constitución fuera abolida, de que aceptara la presencia de un dictador y que de alguna forma el rey pues tuviera una prolongación del reinado. Era una situación incómoda para él, pero sin embargo no le importó evidentemente aceptarlo. Y claro, ¿por qué le llevo a ese contexto? Pues porque verdaderamente don Niceto vivió con intensidad ese periodo, como le he dicho, ese periodo tan crítico, pero también el advenimiento de Primo de Rivera. Y él, de hecho, aceptó, ante los desórdenes que había en el país, bueno, una persona que posiblemente trate de establecer un sistema soportable y llevadero, en un primer momento. Palabras textuales
suyas son: a su nacimiento nada me liga, es decir, se refiere a la dictadura. Realice una misión útil, que por mi parte no encontrará obstáculos. Esto es lo que dice en 1924. Sin embargo, la realidad fue muy otra. ¿Por qué? Pues porque vio, como por ejemplo con la conmemoración de la victoria de Alhucemas en 1925 de las tropas españolas y francesas, pues vio como el directorio civil de Primo de Rivera pues se prolongaba ¿en qué? En un directorio militar. Y eso no era lo que quería don Niceto, y lo declaró públicamente. Yo no quiero más dictadura, quiero que ya de alguna forma pues tengamos por una vez un sistema de libertades que permita una participación política y sobre todo libertad en España. Y ahí se va a convertir a partir de ahí en un opositor al régimen. ¿Y bajo quién? ¿Quién es su mentor? Don Miguel Maura. Con Miguel Maura, que en 1930, don Niceto y Miguel Maura pues van a fundar la derecha liberal republicana. Repito, en 1930. ¿Y qué ocurría con José Giral, al que también me refiero? Pues José Giral marchó, tenía una farmacia en el centro, en la plaza de Salamanca, y en 1920 se fue a Madrid. Los niños crecían y entendía que en Madrid tendrían un mejor acomodo y una mayor formación. Lo lleva para Madrid, y en Madrid sobre todo lo que empieza es a simpatizar con todos los movimientos de oposición que hay a la monarquía, de tal forma que la farmacia compra otra, vende la de Salamanca y compra una en la calle de Atocha en Madrid, pues en la farmacia, en su rebotica, va a ser un lugar de conspiración permanente. Por allí pasaron prácticamente todos los opositores al régimen, incluido don Niceto, también visitó la rebotica y pudieron conocerse y demás. Y además, esto posibilitó para Giral por el acercamiento a otras personas. Leandro lo ha dicho muy bien, a Manuel Azaña, que del mismo modo, en cierto modo, y para que entiendan mi paralelismo, don Miguel Maura fue para don Niceto Alcalá Zamora lo que Azaña fue para Giral, es decir, fueron sus mentores políticos y los que realmente les hicieron que llevaran a cabo una participación política. Pero bueno, independientemente de esa dinámica, yo sobre todo donde les quiero llevar es a esa relación. ¿Dónde está la relación de Giral y don Niceto? Y sobre todo, ¿cuándo se produce y con qué intensidad? Pues sin duda, en la década de los 30, ambos se oponen, reitero, se oponen a la dictadura. A don Niceto le costó un poquito más, pero ambos coinciden en ese punto de vista. Ahí tiene una foto de lo que fue la cárcel modelo. La cárcel modelo, 4 veces estuvo Giral en ella, en los años 30, hasta el punto que ya la denominaba como el Hotel de la Moncloa. La cárcel modelo está al lado de la Moncloa, es el actual, lo que fue el Ministerio del Aire, donde hay un avión, seguro que todos ustedes lo conocen, en Moncloa, detrás, lo que es el Ministerio del Aire, pues bueno, eso era la antigua cárcel modelo. Allí iban prácticamente todos los presos políticos que había en esos momentos, años 30, en España. Pues en esa cárcel, concretamente, pues estuvieron detenidos don Niceto y Giral. Pero previamente, ¿y por qué? Pues porque a finales de 1930, sobre todo, pues se apuntaba ya un cambio político. La Restauración estaba muerta, la dictadura también. Hacía un año que había caído el dictador. Estábamos ya en lo que se conoce como la dicta blanda, el gobierno Berenguer, y también, por supuesto, le sucedió el abuelo de José María Aznar, posteriormente, y era el canto del cisne de la dictadura. En esos momentos pues también fue lo que se conoce como el Pacto de San Sebastián. Concretamente, las fuerzas de oposición política a Primo de Rivera en San Sebastián firmaron un pacto en el cual pues por primera vez se trataba de plantear oficialmente una oposición a lo que hasta el momento era la dictadura y sobre todo reivindicar para nuestro país la llegada de una república. En este sentido, les voy a leer textualmente, sobre todo la formación del comité del que formó parte, por supuesto, don Niceto, no es que formara parte, sino que fue su presidente, el Comité Revolucionario, y dice lo siguiente, Giral: a mediados de julio de 1930, y estando reunida la directiva de Alianza Republicana, el partido que fundó con Manuel Azaña, en la casa de don Alejandro Lerroux, llamó por teléfono don Niceto Alcalá Zamora, rogándonos fuésemos algunos de los miembros a su casa con objeto de designar un comité revolucionario formado por republicanos y socialistas.
Insisto, julio de 1930 y Donizeto llamando, es decir, organizando lo que era el embrión de lo que después vendría a ser el advenimiento de la República, el Comité Revolucionario. Fuimos inmediatamente a verle Manuel Azaña y yo. Propuso Donizeto la formación de ese comité con 2 representantes por cada partido o agrupación, por el Conservador Republicano, él y Miguel Maura, por Acción Republicana Azaña y yo, por el Radical Socialista Albornoz y Marcelino Domingo, por los socialistas Largo Caballero y Prieto, por los radicales Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio. Yo rehusé, pues me iba días después a Estocolmo a un congreso internacional, como así fue. Además, con Azaña era suficiente representación. Le comuniqué a Lerroux el acuerdo alcanzado con Alcalá Zamora en la localidad de San Rafael, en donde veneramos los dos. El resto de cuestiones sobre el pacto y la reunión de San Sebastián es bien conocido. Se formó dicho comité y al finalizar del verano comenzaron a actuar reuniéndose en una habitación retirada del Ateneo que tenía 2 puertas, calle del Prado y la calle de San Catalina. Allí prestamos vigilancia a varios amigos y nunca los perturbó la policía hasta que detuvieron a parte del grupo a mediados de diciembre de ese año. Es decir, que Donizeto era el coordinador de este embrión, por llamarlo de alguna forma, de lo que después fue la proclamación de la República. Y se habla también de otras cuestiones, ya no solamente que era presidente, sino un hecho tangible. Hay un comité, pero lo primero que plantea Donizeto es la financiación. Pero bueno, ¿cómo realmente podemos funcionar si no tenemos la parte crematística? Y en este sentido hay otro testimonio de Giral que dice lo siguiente: los dineros primeros para funcionar los dieron por suscripción, entre otros y diversos personajes republicanos. Casares Quiroga. Casares Quiroga era un potentado de Galicia. No descubro nada nuevo. Es como en la actualidad puede ser, por ejemplo, don Óscar Alzaga, otro potentado, que nos envía libros a todos los departamentos, ¿no? Pues bueno, Casares Quiroga realmente, y además se despachó con 10.000 pesetas de la época, una fortuna, para que funcionara el comité. Lerroux dio también bastantes miles. Bueno, la procedencia de los fondos de Lerroux mejor callarse, por cuestiones procelosas, pero realmente también lo dio. Y por supuesto don Juan March, el banquero, que ofreció a financiarlo todo y hasta creó a dar bastante dinero. Es decir, como digo, es textual y es un testimonio, creo yo, que es bastante revelador. Y aparte de eso, pues también Donizeto pues fomentó otra cuestión no menos interesante, es decir, lo que era la propaganda, pese a que estaba en la clandestinidad, que la dictadura todavía ni mucho menos aceptaba el protagonismo del comité, sino todo lo contrario, les perseguía. Y sin embargo, pues el 28 de septiembre de 1930 dieron lo que fue, pues digamos, un primer toque de que se respiraba un ambiente, una sensación nueva en el país, sobre todo de cambio de época. Y se dio un mitin en Madrid, en el Parque del Retiro, y en él participaron líderes representativos, por supuesto. El primero fue Donizeto. Giral asistió y dejó el siguiente semblanza: el mitin del 28 de septiembre fue impulsado por el Comité Revolucionario y tuvo una participación activa en su organización en compañía de otros correligionarios. Fue el primer gran mitin de masa celebrado en España. Asistió gente de todos los lugares. En la Plaza de Toros Vieja destacaban las numerosísimas banderas de centros y agrupaciones políticas republicanas, los servicios del orden controlados por la juventud, los micrófonos, altavoces. Los asistentes sumaban más de 20.000 personas. Hablaron, en primer lugar, Alcalá Zamora, Azaña, Lerroux, Abalconde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si eso era, digamos, la percepción de un hecho real, y es que había un grupo de personas muy bien preparadas, muy bien formadas, que no estaban dispuestas a seguir con el señuelo de la Restauración y que reivindicaban la República, pues también había la contrapartida, y es que la dictadura como tal todavía seguía presente, dicta blanda, como les digo, y desde luego va a perseguirlos. ¿Y cuál fue el aldarbonazo de esa persecución? Primero, un intento de huelga general, y en segundo lugar, sobre todo, el intento, sobre todo de insurrección, llevado en jaca por el capitán Fermín Galán y el teniente Ángel García Hernández, que como saben ustedes fueron detenidos y en ese mes de diciembre pasados por las armas. Así se la jactaba el régimen de aquel momento, sobre todo con aquellos que trataban de llevar a cabo por lo que podría ser un cambio en ese sentido. Y claro, la represión no se quedó ahí. Fiel a sus principios, trató de controlar a todos los miembros del comité y llevarlos a prisión.
Lógicamente, esa situación pues hizo saltar todas las alarmas. Dice Giral, en la noche del 14 de diciembre de 1930 estaba yo en el Ateneo, cuando se supo lo ocurrido en Jaca. Pensamos que nos detendrían enseguida y alguien me ofreció sitio para ocultarme, concretamente Manuel Hilario Ayuso, que tenía un nido para sus citas amorosas. Allí lo quería llevar. No lo acepté, porque aún creía que podría dormir aquella noche en mi cama. No fue así, porque a eso de las 12 de la madrugada vinieron a detenerme. Como ya vivía en la calle Blasco Ibáñez número 4, el camino a la cárcel Modelo era muy corto, lo cual comenté a los dos policías. Llegué el primero de todos los detenidos y pude elegir libremente la habitación en aquel hotel que me era ya tan conocido. Me instalé en la mejor celda de políticos, la señalada con la letra H. Precisamente en la que está ahí, esta foto se divulgó prácticamente en todos los medios informativos, que es la prisión que estaba Giral, que don Niceto le visitaba con mucha frecuencia, ¿vale? A su vez, pues claro, empezaron sobre todo pues las diferentes detenciones y, como decía, la cárcel Modelo, el hotel de la Moncloa, pues dice lo siguiente: horas después, en fin, uno de los primeros detenidos fue él, eligió celda. Horas después fueron llegando José Escudero, a quien siempre detenía, el secretario de Lerroux, Sánchez Fuster, los dueños del Hotel Florida, y ya por la mañana ingresaron Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Miguel Maura y don Niceto Alcalá Zamora, y también, por supuesto, don Miguel Maura. Es decir, todos, de alguna manera, fueron llegando a ese hotel de la Moncloa, en el cual pues fueron encarcelados y, indudablemente, pues vivieron situaciones azorosas, porque es que podemos pensar, bueno, y allí la situación era complicada. Primero, una cárcel que era lúgubre, oscura, insalubre, y en segundo lugar, que las visitas estaban tremendamente controladas. En definitiva, vivir bajo sospecha en aquellos momentos tenía esa situación, y por supuesto don Niceto estaba incluido en la nómina, como de hecho fue. Tuvo 3 meses, hasta el 24 de marzo de 1931 detenido. En cuanto a esa detención, sobre todo, les voy a leer un testimonio, es un poquitín largo, pero que tal vez José Luis no lo conozca, ni Paco, y lo mismo os va a resultar sobre todo ilustrativo sobre lo que fue la estancia en la cárcel de don Niceto, Giral y tantos y tantos. Y para que veáis sobre todo que pese a las tensiones originadas por encontrarse en prisión, pues no faltaron ratos lúdicos, ratos lúdicos y como se dice ahora, de buen rollito, de buen entendimiento, ¿no? Lo leo textualmente. Como entre nuestras celdas nos podíamos comunicar, venían a la mía a hacerlo varios de los mencionados, y especialmente don Niceto, de ahí, como digo, la fotografía. Por eso circuló mucho una de las fotos que hizo uno de nuestros vigilantes y en la cual figuramos los dos a través de la reja. Todos nos reuníamos en nuestra galería, que era acristalada con mucha luz y buena temperatura, a cenar, a comer y charlar. Las horas de paseo las pasábamos jugando a la pelota en el patio, especialmente Galarza, Mauro, Graco Marsa y yo. La convivencia con tantos ilustres personajes daba lugar a mucho entretenimiento y varios disgustillos. Sánchez Fuster nos tomaba los cigarros puros que en cantidad considerable de cajas recibíamos de los visitantes. También lo hacía con las botellas. Se constituyó un almacén de todo ello: cajas de habanos, botellas de champán, jerez, coñac, etcétera, fiambre, cajas de dulces, mazapanes, etcétera. En mi celda, siendo yo el administrador de todo ese fondo común de delicatessen. Él lo administraba, claro, para eso tenía la mejor celda, ¿no? Los visitantes eran de tal número que todos los días pasaban de varios millares haciéndose colas enormes por la calle de Blasco Ibáñez, y como casi todos nos aportaban alguna cosa, puede imaginarse lo que yo almacené. Algunos regalos fueron espléndidos. A don Fernando de los Ríos le trajeron de Granada un verdadero monumento hecho de mazapán y otros dulces. Creo representaba una estatua de la libertad. Nos la comimos entre todos, la figura, porque la libertad ya nos la habían comido antes. El bueno de don Fernando era bastante glotón, y a la vista de un seductor manjar exclamaba siempre: esto es una admirable síntesis de la naturaleza. Y a esta exclamación seguía el engullimiento a dosis masiva de la citada síntesis. También don Niceto era punto fuerte en lo de comer,
y los demás hacíamos lo que podíamos, modesta pero insistentemente. De beber vinos generosos, don Fernando nos daba lecciones más teóricas que prácticas, pues era un gran conocedor de bouquet, aromas, etc. Si este vino está nublado, si tal otro está tierno, si el de allá aún está verde o el otro está sentado, etc. Algunas noches acompañaba sus amenas charlas con el cante de algún fandanguillo o alguna bulería del más puro estilo. Algunas veces había discusiones más o menos profundas y más o menos agrias. Aquel don Juan Botella era tremendo, todo lo discutía con acritud y mala intención. Galarza tomaba a veces tonos declamatorios y Maura también. Don Niceto y don Paco Largo Caballero, Francisco Largo Caballero, intimaron mucho sus relaciones de amistad. Serios los dos, pero simpaticones. Yo pasé una buenísima temporada. Las noches de Navidad y el fin de año nos sirvieron dos estupendos banquetes, uno por el Hotel Florida y el otro por el Lardi, por cuenta de la Agrupación Socialista de Madrid. De ellos participó el personal de la cárcel, vigilantes, inspectores, sobre todo. Nadie se puso enfermo más allá de alguna que otra indigestión y aún de alguno que estuvo con la poderosa y no soltó la cruda, como se dice en México, hasta el día siguiente. En fin, a buen entendedor, con pocas palabras pasa. Permítame usted esta digresión de que, en fin, estaba en una situación pues verdaderamente lamentable, pero que pese a ello, entre personas inteligentes, formadas, aquí estaba la creen de la creen de lo que fue la clase política después republicana, pues en ese ambiente, indudablemente, pues también sabían sacar sus momentos buenos para disfrutar de la situación. Giral estuvo 2 meses encarcelado y posteriormente fue puesto en libertad. Fue sencillamente el enlace. Una vez que salió, don Niceto no, estuvo, como he dicho anteriormente, hasta el 24 de marzo de 1931, pero lo que quiero es transmitirle sobre todo es que independientemente de que estuvieran en la cárcel buena parte de las personas más representativas de lo que era la oposición a la monarquía, lo cierto es que entre todos pues sencillamente había muy buenas sensaciones y de que realmente la marea republicana se apreciaba en el ambiente y ello colmaba todas sus aspiraciones. Lo veía, era una cola para visitarlos diariamente a la cárcel Modero, esos manjares, esos sobre todo regalos, etcétera, etcétera, sencillamente porque el pueblo estaba cansado de la situación política y sobre todo del hecho lacerante de que estas personas tan sublimes y tan representativas estuvieran en prisión. Ellos mismos lo veían. Y claro, sin embargo, fueron sentenciados la crudeza del régimen. A Giral concretamente se dio la paradoja que le hicieron un consejo de guerra superior de guerra y marina, a don Niceto también, y en el caso de Giral concretamente el general jurídico fue García Patiño, que paradojas de la vida, cuando Giral fue nombrado pues ministro de Marina, pues estuvo a sus órdenes. Es decir, a partir de 1931, quien fue el presidente del Consejo Superior de Guerra que le formaron, curiosamente era un subordinado suyo. En fin, paradojas de la vida. Ya no digo don Niceto, porque precisamente no los que le juzgaran, sino que todos los que ordenaron incluso detención estuvieron bajo sus órdenes cuando fue presidente del gobierno y posteriormente presidente de la República. Como he dicho anteriormente, algunos estaban dentro y otros estaban fuera, pero que dentro de la cárcel, pues miren, anteriormente José Luis lo ha adelantado de alguna manera, ¿no? La tirantez, el desencuentro inveterado que había entre, por un lado, Manuel Azaña y por otro, Niceto Alcalá Zamora. Un desastre para la República. Pero sin embargo, fíjense, don Niceto veía la capacidad que tenía Azaña, lo lúcido, lo intelectual, lo preparado que estaba. Él sabía, don Niceto, que estaba llamado pues, a tener predicamento y sobre todo protagonismo en la República que estaba prácticamente pues, en las puertas. Y sabía que tenía que ir ganando adeptos. Y Azaña, como presidente de Acción Republicana, debería ser uno de ellos. Miren la carta que le escribe concretamente el 22 de enero de 1931, cuando Azaña estaba en un escondite que solo sabía Giral, y por supuesto don Niceto estaba en la cárcel. Le dice a Azaña: le saludo como querido amigo e insigne compañero. ¿Dónde estás? Es lo primero que le dice. Nosotros estamos aquí en prisión y tú ¿dónde estás? Desde el primer instante nos ha preocupado saberlo. Mientras pregunté a sus parientes cuando comunicamos, no creíamos discreto forzar la cautela y el secreto, al menos mientras no encontrase usted residencia conveniente, como sin duda yo. Me atrevo a intentar, por medio de un amigo, que esta carta le llegue a usted. Se la llevó Giral en mano.
Todos deseamos saber su paradero, su actividad siempre tan útil y su parecer de orientación certera. Pocas noticias de las que le doy le serán a usted ninguna novedad. Casares, cuya prisión a distancia tanto nos contrarió, está con nosotros desde el día 11 de enero. De Prieto nada le digo, pues le supongo en relación con él, cooperando en su adhesión, de la que seguimos la marcha y a la que tanto pueden sumar los dotes de usted. Martínez Barrio sigue colaborando en Andalucía. Le hemos dicho que eso es por más útil, preferible a que acudiese espontáneamente a esta cárcel, pues podía ser detenido. La misma norma que con clarividencia ha comprendido usted la hemos expuesto en repetidas consultas. De Marcelino, que sigue aquí, al habla con don Alejandro Lerroux, que llegó a principios de año. Todos les saludamos cordialmente, creemos que los días actuales no son malos y los esperamos mejores para pronto. Por mí, muy bueno tendremos el que nos traiga sus noticias. Es decir, de alguna manera trataba de decir, no sabemos dónde estás, pero sí queremos que sencillamente, pues, no te pierdas mucho porque estás llamado, pues, a formar parte del nuevo régimen que estaba a las puertas. Y del mismo modo, pues, claro, intervinieron en ese momento, y se lo digo, y si lo saben, sencillamente es recordatorio, pues también en ese entendimiento y sobre todo ese trato diferente de don Niceto hacia Azaña, pues también no participaron otras personas militares. Sanjurjo, a la sazón, director de la Guardia Civil, pues estableció relación con los republicanos, incluso ofreció su colaboración a republicanos y socialistas. ¿Quién lo iba a decir? Cuando en agosto del 32, en Sevilla, dio un golpe de Estado, pero era la situación. O qué decir de Queipo de Llano, tan conocido por don Niceto, ¿no?, que participó en una conspiración, concretamente en la de 1928, en lo que fue el desembarco de Sánchez Guerra en Valencia. Pues bien, los dos se involucraron y participaron en el hecho republicano. Voy a entrar en más detalles sobre Queipo porque también es sobradamente conocido, ¿no? Ya saben que estuvo hasta una temporada en París en el exilio. Pero lo cierto es que sorprende, pues, que realmente se involucraran y sobre todo que expresaran su defensa de la República, con lo que vino después, claro está. Y sobre todo, pues, don Niceto, como pueden ver ahí en la foto, pues era, digamos, y esto lo digo entrecomillado, el esperado. Su salida de la cárcel en marzo de 1931, pues se celebró con júbilo por asistente y sobre todo por el nutrido grupo de personas que fueron a recibirle, pues de alguna forma le hacían ver pues que realmente no solamente porque tuviera una sentencia absolutoria en el juicio que se le hizo, sino que realmente él simbolizaba de alguna manera el pronto final de la monarquía y especialmente el advenimiento de la República. A continuación, él salió en marzo, en abril se celebraron las elecciones municipales y yo creo que ya conocen ustedes todo lo que vino después. Es decir, por un lado, pues el rey decide suspender el ejercicio del poder real y deja paso a la República, marchándose de España el 14 de abril. El referido comité se constituye en gobierno y, lógicamente, quien era su presidente es presidente del gobierno provisional de la República. En esa misma jornada pues se hizo un manifiesto que firmó, por supuesto, en primer lugar don Niceto Alcalá Zamora, que decía: el gobierno provisional de la República ha tomado el poder sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna. Es el pueblo quien lo ha llevado a la posición en que se halla, y es él quien en toda España le rinda acatamiento e inviste de autoridad. Es decir, se invocaba al pueblo por un lado y por supuesto la representación que en esos momentos, tras la proclamación de la República, pues indudablemente tenía. ¿Y quién fue el presidente? Pues, como les digo, don Niceto Alcalá Zamora. Ahí lo pueden ver ustedes, al lado de Miguel Maura, también de Albornoz, al lado de Maura, Largo Caballero, Giner de los Ríos, con barba y demás. Y si me permiten también, ¿qué dice, por ejemplo, y lo he hecho como referencia, Leandro lo conoce bien, Octavio Ruiz Manjón, en su ingreso en la Real Academia de la Historia, pues hace una semblanza de Ruiz Manjón, una semblanza de don Niceto como presidente del gobierno provisional. Y dice lo siguiente: don Niceto era tal vez el único miembro del nuevo gobierno al que se le adjudicaba inexorablemente el tratamiento de don, que le cuadraba perfectamente, porque don Niceto era lo que se dice un señor importante,
nacido en Priego, en Córdoba de Córdoba, acababa de cumplir 54 años y desde el mismo día que cumplió los 22 era nada más y nada menos que letrado del Consejo de Estado. A partir de entonces había trabajado en la abogacía, además de colaborar en la prensa madrileña e iniciar en 1906 una carrera parlamentaria como diputado por la Carolina, Jaén. Era uno de los distritos de una provincia con la que tenía muchos contactos a través de su mujer, Purificación Castillo de Vidaburu. No sigo más, porque ya digo que es un personaje enormemente conocido, pero que sencillamente ustedes al menos vean la importancia de don Niceto, el reconocimiento que tenía en esos momentos en España y que de alguna manera, porque se ha discutido quién encarnaba la República, quién, pues indudablemente en este caso el presidente del gobierno provisional, a la sazón posteriormente presidente de la República. Y en ese aspecto, sobre todo, pues nos encontramos con que tiró de Giral, fue nombrado y concretamente a José Giral, don Niceto, le ofreció que fuera gobernador general de Cataluña. Lo necesitaba. El vacío que había dejado Primo de Rivera no se había cubierto todavía y necesitaba una persona que de alguna forma tratara de neutralizar sobre todo los anhelos nacionalistas de esa comunidad autónoma tan importante para España. Y lo digo, Giral es la persona, incluso no les leo por no cansarles, pero se lo ofreció y él lo rechazó. Dijo que sencillamente no estoy preparado para el desempeño de ese encargo, don Niceto, no puedo. E incluso, claro, don Niceto, que según Giral era un enamorado del Consejo de Estado, por razones obvias, pues le ofreció que fuera un cargo, en este caso, consejero del Consejo de Estado. Y aquí no se negó, lo aceptó. Esto era en abril de 1931, simplemente para que vean la simbiosis que en ese momento había y que muchas veces hasta la letra pequeña y que cuando se hace historia, sobre todo general, pues no caemos en estos detalles, pero que el sentir republicano que les unía, pues también conllevaba un margen de confianza y no dudemos que la experiencia que habían tenido ambos en la cárcel les había permitido conocerse recíprocamente y sobre todo generar una confianza que en esos momentos no había. Vino ya en octubre, sobre todo la discusión de la Constitución, especialmente lo que fue el artículo sobre congregaciones religiosas, que como ustedes saben, pues fue el punto en el cual, pues don Niceto, hasta aquí llegamos, Miguel Mauro también, y presentó la dimisión. Posteriormente, como bien ha dicho José Luis, pues se aprobó la Constitución y don Niceto sencillamente pues, fue nombrado presidente de la República. Y en eso, sobre todo, en el caso de Giral, pues fue nombrado ministro de ese gobierno, del gobierno ya de Manuel Azaña, que a partir del 14 de octubre fue el que sustituyó a don Niceto, puesto que él, como he dicho anteriormente, pues presentó la dimisión. El acto especialmente del nombramiento, como Niceto en esta fotografía, yo creo que corresponde perfectamente, sobre todo a lo que era el mundo oficial, su nombramiento, tener un jefe del Estado de la República, con todo lo que ello conllevaba y todo lo demás, pues de alguna forma pues encaramaba a don Niceto hacia lo que era la mayor representación de la República, que como anteriormente se ha dicho no dejó hasta abril de 1936. Pero Giral, a partir del nombramiento aceño, fue nombrado ministro de Marina. Y también les voy a leer un testimonio de lo que era el control que en el primer bienio, que fue presidido por Manuel Azaña, desde octubre del 34 hasta 1933, el gobierno, pues bien, el control que trataba de mantener sobre don Niceto. Atiendan ustedes porque es un testimonio de Giral que le acompañó en los viajes en 1932. Dice: en agosto de 1932 acompañé, recomendado por Azaña, a don Niceto Alcalá Zamora en el viaje a Alicante por tren. Había un gentío enorme. Me separé de él y de mi ayudante Prado. Quise alcanzar mi coche que estaba al otro lado de la muchedumbre. Un guardia no me dejó pasar dándome un formidable codazo y diciéndome que aquel coche era para el ministro de Marina. El ministro de Marina era él. Me di a conocer y el hombre temblaba como un azogado. Fuimos a la nueva Diputación Provincial en donde nos alojamos. Desde la terraza contemplábamos el pueblo soberano de Alicante congregado en la calle. Pedían que hablase don Niceto. Este hizo ademán de ello y me dijo: con su venia, señor ministro. Le contesté que no podía ni debía hablar.
Esas instrucciones me las dio Azaña. Don Niceto se distinguió mucho y lo manifestó en todo el viaje, pero Azaña le prohibió que hablara. Es decir, él que se exponga, pero sin embargo que no hable. Meses más tarde, es decir, después de la experiencia de Alicante, acompañé a don Niceto a otro viaje por la provincia de Santander. Nos alojamos en el crucero Cervantes. Lo pasamos muy bien y con toda cordialidad. Tampoco habló públicamente, pero salía a 4 o 5 banquetes diarios, pues visitábamos muchos pueblos cada día, sin digestor. Los demás nos recatábamos de comer. Don Niceto era entonces un hombre jovial, animado y muy ameno en su trato y conversación. El tercer viaje que le acompañé fue a Murcia, Cartagena y las Baleares. Vino Prieto también y entonces le permitimos hablar. Daba sus 5 discursos diarios y estaba feliz. En fin, esta era una experiencia intrahistoria, ¿no? Pero bueno, que realmente, para que vean ustedes cómo se movían los entresijos, Azaña que no hable, y después al final cuando le dan rienda suelta, y sobre todo, ya pueden apreciar que era un buen gourmet, lo mismo lo sabía, pero en fin, que era un hombre, yo creo que naciendo en esta tierra, la verdad, y con la buena gastronomía que hay, sería un deshonor que no lo fuera, esa es la verdad. Pero ciertamente, pues demuestra la relación que hubo sobre todo. Y finalmente, ya voy terminando, pues hay otra situación que realmente, pues de alguna manera Giral le afectó. Ya no solamente esos recelos, sobre todo sobre Alcázar Zamora, pero también que don Niceto pues era un político, y un político que tenía sus amistades, y que ese hecho de que hubiera cortapisas a que él hablara, y que Giral fuera un mandado de Azaña, oye, córtale y demás, pues le molestaba. En las memorias de Manuel Azaña, precisamente afirma lo siguiente: don Niceto detesta a Fernando Giner, y a Casares le dedica un odio gitano. También la tiene ahora tomada con Giral, que es incapaz de malicias. En fin, ese desencuentro con don Niceto, al parecer, pues fue la espoleta para que Giral fuera cesado como ministro de Marina en 1933. De alguna manera veía pues que no había una sintonía, que ya era difícil, ¿no? Pero también que de alguna manera Azaña tenía que utilizar a alguien para sencillamente corresponder a don Niceto, ¿no? Pero ¿a quién alguien buscó? Pues nada más que le sustituyó a Giral como ministro de Marina Luis Compay. No sé si salió de Málaga y se metió en Malagón, pero bueno, realmente en esas elecciones ya estaba prácticamente todo terminado, y como ustedes saben, en noviembre hubo elecciones, las ganaron las derechas, los conservadores, y en 1934 pues también se vivió una situación bastante lacerante, y en la cual pues desde mi punto de vista no suficientemente estudiada, porque muchas veces de dónde parte el encono, el desencuentro, la animadversión entre don Niceto y Alcalá y Azaña, pues de alguna manera en 1934 también tuvo un punto, digamos, añadido a esa sin razón de enfrentamiento entre estos dos grandes políticos. ¿Por qué? Pues porque Azaña no tuvo empacho en decir que cuando él realmente estuvo recluido en el barco en Cataluña y todo lo demás, pues no tuvo empacho en decir que la mano de don Niceto fue alargada, y que de alguna manera todo el contubernio que tuvo, que incluso pudo ser juzgado, finalmente no fue condenado, pero que era la mano alargada de Manuel Azaña quien realmente estaba detrás de todo ello. Pero bueno, son, ya digo, cuestiones que al menos yo no tengo bien documentadas, y en ese sentido pues poco puedo añadir. Pero sí, ya para terminar, pues aprovechando aquí, como le decía mi amigo Leandro, pues nos ha enseñado mucho, y sobre todo pues que no hay temas cerrados, porque muchas veces se puede pensar, yo he escrito libros sobre Giral, bueno, pues ya sobre Giral no pueden escribir otros historiadores. No, personas que tienen un archivo privado tan prolijo, tan diverso, pues te puedes acercar de distintas aristas. Tú puedes hacer una bibliografía general, pero después hay temas, contenidos, que al haber estado muy presente, otros historiadores los pueden desarrollar. No hay un comportamiento tan con este sentido. Y yo creo que en ese aspecto, pues Leandro lo ha dicho en diversas ocasiones también, es tal el legado, sobre todo, de Niceto Alcalá Zamora, de Diego Martínez Barrio, pues que te permite acercarte a otras aristas distintas. ¿Y qué decir de don Niceto? Todo lo que es, sobre todo la documentación ingente que hay, etcétera, etcétera. Es decir, que te puedes acercar desde distintas variables. ¿Y a dónde les quiero llevar en este sentido? Pues que Giral sufrió, y de qué manera, pues el hecho de que estos dos personajes,
estos dos personajes pues acabaran como acabaron. Y un testigo presencial de ello pues fue don Diego Martínez Barrio. Él, en sus diarios, dejó escrito de forma pormenorizada la antipatía recíproca entre Alcalá Zamora y Manuel Azaña, el profundo desacuerdo entre unos y otros. Y sobre todo, pues digamos, la frustración que de alguna manera pues tenía, sobre todo en cuanto a confianza entre uno y otro. Podía leer, pero seré muy prolijo, me voy a ir al grano por terminar pronto. Yo, si puedo, el texto te lo voy a dejar, Paco, si algún día entendéis que se pueda publicar, pues a vuestra entera disposición. Pero sí le leo por lo menos el pasaje de 1936. Escribe don Diego Martínez Barrio. En las elecciones de febrero del 36 propiciaron que ambos, es decir, Azaña y Niceto Alcalá Zamora, tuvieran que encontrarse otra vez en los caminos de la historia y laborar juntos por la prosperidad de su pueblo y por la seguridad de la República. Cuando Azaña se presentó en Palacio el 19 de febrero de 1936 a recibir el encargo de constituir gobierno, yo salía de la Cámara Presidencial. Mi entrevista con Alcalá Zamora había sido corta. Teníamos poco que decirnos, pues no era momento de cambiar el curso de los sucesos. Sus deseos de confiarme la presidencia del Consejo de Ministros se estrelló contra mi voluntad irrevocable de sujetar la conducta al veredicto electoral. Yo era solo el segundo a bordo y esta vez, como en diciembre de 1933, el capitán impaciente esperaba a la puerta, es decir, correspondía a Azaña formar gobierno. Él no quería aceptar esa propuesta. Venció el sentido de la responsabilidad funcional a la repugnancia del hombre físico. Y según luego supe, la acogida dispensada a Azaña fue inesperadamente afectuosa por parte del presidente de la República. Duró poco la cordialidad entre ambos. Sus mutuos recelos se acrecentaron por un conjunto de circunstancias infortunadas. El gobierno no daba otro testimonio público que su desorientación y debilidad, y a don Niceto Alcalá Zamora le dolía la lenidad del gobierno ante esos desmanes. Y Azaña sospechaba que las maquinaciones derechistas encaminadas a lanzarlo de la presidencia del Consejo tenían como laborante destacado al propio presidente de la República. Del desacuerdo a conflicto había menos de un paso y los protagonistas ansiaban darlo. Es decir, que había una situación irreconciliable, un enfrentamiento larvado que venía de atrás, y esa ausencia de relación entre los dos máximos dirigentes de la República verdaderamente hizo un flaco favor a que la República tuviera la estabilidad y vida. Después también hay un testimonio muy largo recogido en el cual, pues de alguna manera, el que estuvo presente pues muestra sobre todo la desazón que originó la destitución de don Niceto Alcalá Zamora y sobre todo el recurso al artículo 81, etcétera, etcétera, etcétera. Giral le dolió y así lo reconoció Azaña. Concretamente le dice: se destituyó a don Niceto a inicios del mes de abril. No me pareció bien, pero se hizo. Comienzan a sonar nombres para sustituirle, etcétera, etcétera. No le gustó y se lo manifestó Azaña. Lo que ocurre que era su mentor, era su, digamos, autoridad política y no le quedó más remedio que aceptar. Este es un tema clave para el devenir de la Segunda República. Se ha escrito muchos chorros de tinta, pero este desencuentro primero entre los dos máximos representantes, entre las dos personas más capaces en esos momentos de reorientar la República, y sin embargo pues acabaron en ese enfrentamiento que ni si sus mismos defensores, Giral, entendió. No era momento de tocar a don Niceto. Y además vino la gravedad de que se destituyó de alguna manera con nocturnidad y alevosía, sin el consentimiento, por ejemplo, de don mismo don Diego Martínez Barrio. Pero es que lo que vino después, pues digamos, fue el final de la República. ¿Por qué? Prieto no quiso ser presidente del gobierno, por razones muy diversas, el partido no se lo consintió. Casares Quiroga no era la persona preparada, pero lo tuvo que hacer, el mismo Giral lo dice, lo tuvo que aceptar sencillamente, aunque él no lo aceptaba, porque Azaña se lo impuso. Tú tienes que ser presidente del gobierno, y esto verdaderamente pues fue un craso error. ¿Por qué? Porque en los cuarteles se seguía conspirando y la conspiración no se detuvo hasta lo que fue el alzamiento. ¿Qué vino para estos dos políticos unidos en la dictadura y en la República? Pues el exilio. El exilio, en unos casos,
para don Niceto, pues le cogió, como todos ustedes saben, el 36 fuera en Noruega, después regaló en París y finalmente en Argentina. Y en el caso de Giral, pues sí que aguantó y fue otra dejación, y sobre todo tuvo que tragar por otra situación que don Diego Martínez Barrio no quiso. En aquella noche tan larga del 18 al 19, cuando Azaña le dice a don Diego Martínez Barrio: hazte cargo, por favor, del gobierno, porque Casares Quiroga estaba loco, son palabras textuales de Giral, don Diego hizo las llamadas pertinentes, estudió la situación, dijo que él no se hacía cargo, y sí Giral. ¿Y Giral por qué? Por obediencia de nuevo a Azaña. Por obediencia de nuevo a Azaña. No les voy a contar cuáles fueron los entresijos, ni mucho menos, está en la biografía que ha indicado anteriormente recogidos, la que ha indicado Leandro, pero en esos momentos tratar de dirigir los destinos de España, como en la guerra civil, pues fue tremendamente truculento, pesaroso, y sobre todo Giral fue presa de una amargura tremenda, tremenda. Primero por la división entre los republicanos y en segundo lugar porque estaba convencido de que la República tenía poco recorrido, sobre todo cuando se decantó Alemania e Italia a favor de los soldados. En fin, podríamos detenernos mucho más, pero sencillamente para acabar, pues que perdimos dos grandes políticos que yo, de alguna manera y de forma breve, pues he tratado de exponer, pero unidos por, sobre todo, su identificación con la República. Fue curiosa la conversión de don Niceto, cómo tuvo monarquía y se convirtió en un republicano de pro. Eso en primer lugar. Los dos defendieron la libertad y la democracia, la que hoy precisamente estamos disfrutando, pero ellos a cambio pueden sacrificar prácticamente su vida. Por otro lado, fíjense, las responsabilidades políticas, anteriormente se lo ponía, 50 millones para don Niceto, 75 millones puso el régimen a Giral, confiscación de sus bienes, es decir, perdieron lo poco que tenía, la ascendencia. ¿A qué? ¿Cómo vamos a volver al país? Un país donde no nos quiere. Eso fue el franquismo, no lo olvidemos, de dónde venimos, que a veces se nos olvida. Y finalmente, pues el exilio constituyó un desencanto, sobre todo, que significó el epitafio final de su vida. Don Niceto no volvió a la política. Sí, Giral, como bien ha dicho Leandro, 1945-47, que será un libro que va a aparecer próximamente sobre ese tema que he escrito, y sencillamente lo que trato de transmitirle, que los dos simbolizan la República, que es, lejos de ser, y lo decía anteriormente Leandro, un sistema político demonizado por el franquismo, es todo lo contrario. Es un pasaje de nuestra historia que hay que reivindicar, que vivió, como todos los periodos históricos, sus luces y sus sombras, pero que por favor no nos avergoncemos de decir la República, la Segunda República, su significado y sobre todo que fue la primera experiencia democrática que tuvo nuestro país. Y la defendieron don Niceto y por supuesto Giral, con lo que acabo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Antes de dar paso a alguna pregunta, si alguien quiere aprovechar la ocasión, a mí me gustaría hacer un par de breves referencias. ¿Cuán diferente habría sido la historia de España si estos dos personalidades clave de la Segunda República, como ha dicho el profesor Chávez, Azaña y Alcalá Zamora, hubieran encontrado alguna manera de entenderse? ¿Qué grande tenía que ser ese desencuentro para que políticos de la personalidad, la preparación, el carácter de Giral o del propio Martínez Barrio no pudieran servir de puente entre ambos? Una segunda cuestión. Yo empecé a sospechar que don Niceto tenía muy buen saque a la hora de comer en una ocasión, hace ya muchos años, que la dirección de este patronato me envió a una localidad gallega, a Bueu, donde se había localizado pues una de las pocas imágenes que existen sobre los viajes de don Niceto, un viaje que realiza a Galicia y que el propietario de una empresa conservera pues contrató a un equipo para que reflejase. En Bueu tuvieron la ocurrencia de reproducir el banquete que le ofrecieron a don Niceto cuando don Niceto visitó la localidad. Yo solamente pude llegar a la mitad de los platos, desde entonces creo que arrastro problemas de estómago, de modo que don Niceto en eso tenía que ser a prueba de bomba. Y otra cuestión también que me gustaría comentar.
Una de las herencias del franquismo que ha llegado hasta nuestros días es la idea de que los políticos, los que se dedican a la política, pues son gente que lo que busca es un buen puestecito, hacerse un nombre, vamos, que no están ahí por vocación, sino por interés personal. ¿Alguien me podría explicar qué tenía que ganar don Niceto Alcalá Zamora en el año 1930 declarándose republicano? Un señor que tenía uno de los mejores bufetes de España, que era el representante en nuestro país de uno de los principales bancos franceses, el Crédit Lyonnais, consejero de Estado, propietario, con esta maravillosa casa en su localidad natal. ¿Qué tenía que ganar? Un catedrático de química, casado con una rica hacendada extremeña, propietario de una farmacia, primero en la Plaza Mayor de Salamanca, después en la calle Atocha de Madrid, declarándose contrario a Alfonso XIII, a la monarquía, y eso yo creo que es algo que alguna vez nos debería de llamar a reflexión. Y en esto no creo que no valen las ideologías, porque lo mismo me da que me da lo mismo. Estamos hablando de una clase política que militase en partidos conservadores, republicanos, de izquierda. Tenía un sentido de la ciudadanía, del servicio a sus ciudadanos, que quizás alguna vez tendremos que valorar y desterrar esa idea de que, bueno, los políticos son gente que está ahí pues para enriquecerse, para tener su buen sueldo. Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz, tantos y tantos, José María Gil Robles, líder de la CEDA, Miguel Maura, hijo de quién era, qué tenían que ganar, incluso si me apuras, un Indalecio Prieto, que era uno de los mejores periodistas de nuestro país. ¿Qué tenía que ganar esa clase política de la Segunda República? En su inmensa mayoría, José Antonio Primo de Rivera, que su apellido ya lo dicen todo, y que entra en política básicamente para defender la memoria y el legado de lo que había sido la labor de su padre. ¿Qué tenía esta gente que ganar dedicándose a la política en los años de la Segunda República? Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, si me apuras. Estamos ante una clase política que yo creo que quintaesenciaba lo mejor de nuestra tradición liberal y democrática, esa tradición y esa historia liberal y democrática que ojalá algún día seamos capaces de recuperar. ¿Alguna pregunta en concreto que se le quiera? Yo en ese aspecto, muy pertinente lo que acaba de decir Leandro, sobre todo empezando por el final, ¿no? Es que eran personas de principio, se creían el país, es decir, estaban tan sumamente cansados, hastiados de un régimen, no olvidemos, vigente de la Constitución 1876, ¿no? Corrupto, que creían firmemente de que otra España era imposible. Y en ello sacrificaban, como tú has dicho, fortuna y familia, porque de todavía. Y sin embargo, eso que no hay suficiente reconocimiento, porque muchas veces se habla de la República, como digo, de forma denostada, e incluso como un tiempo no. Hubo una serie de políticos, para mí, los más formados que había en el país. Generaciones, los que marcharon al exilio, reconocidos, eran las generaciones más formadas del país, que creían que otra España era posible. Que más allá de lo que fue la degradación de un sistema político corrupto, como fue el de Alfonso XIII, por no entrar en detalles que el monarca, pues verdaderamente ellos entendían de que esa España ellos la podían representar, y la Segunda República, o mejor dicho, el régimen republicano, era el sistema político acorde para llevarlo a cabo. Yo creo que por ahí va buena parte, por si no se entiende. Hablamos, por ejemplo, de Giral. Giral, su mujer, su padre era notario, pero es que era de las personas más hacendadas. Yo he tenido oportunidad de ver la relación de bienes rústicos, y la verdad es incansable. Todo lo perdieron. Y ya no digo el dinero que tenían ingresados en los bancos. Todo, absolutamente todo. Y eran millones, fortunas de la época. ¿Quién podía comprar una farmacia en el centro de Salamanca entonces? En fin, son detalles. Sin embargo, no le importó sacrificarlo. Esa es la verdad. Y después, en relación, sobre todo, a este tema, ¿no? Yo creo que sí que necesita un análisis, y tal vez los que nos acercamos indirectamente por biografía y conocemos pues informaciones contrapuestas, el daño tremendo que hizo el enfrentamiento entre don Niceto y don Manuel
fue tremendamente corrosivo para la República. Muchas veces incidimos, bueno, Casares, Quiroga, efectivamente, pero ¿qué fue el detonante? Y este desencuentro entre las personas, las dos más capaces y más representativas, hizo un daño muy, muy difícil de cuantificar, en mi opinión, y coincido. Tal vez necesita algún ensayo sobre el tema. Es que a veces se olvida que el dirigente del principal partido de la derecha española de la Segunda República, don José María Gil Robles, líder de la CEDA, como sus siglas indicaban, no era un partido, era una confederación de 40 y tantos partidos, Confederación Española de Derechas Autónomas. Se llevó 17 años en el exilio en Portugal porque el régimen de Franco no consintió en que volviera a España después de la Guerra Civil. Estamos hablando del líder del principal partido de la derecha con más de 100 diputados en las Cortes de 1933. No entiendo cómo nadie de derechas puede sentirse identificado con un régimen que prohibió que el principal líder de la derecha española pudiera regresar a España hasta 17 años después de finalizada la Guerra Civil. Por eso les decía que se trata de una desgracia de la que no entiendo que nadie pueda sentirse simpatizante, heredero, ni nada de eso, ¿no? Estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con lo que incluso representaba o intentó representar esa derecha posibilista, moderada, etcétera, aunque obviamente en sus actitudes y en sus comportamientos pues no vamos a entrar, ¿no? Pero que fue, vamos a ver, José Antonio Primo de Rivera, el líder del partido fascista, la Falange, obtuvo un escaño en las Cortes de 1933. Él y quien pagaba y financiaba a los falangistas, que era su amigo el Marqués de la Liseda. José María Gil Robles tenía 115 diputados en esas mismas Cortes de 1933. ¿Quién es más representativo de lo que en realidad representaba la derecha española de aquellos años? ¿Cómo puede ser calificado de antiespañol o revolucionario un señor como don Niceto, que era casi de misa y de comunión diaria, conservador, con una mentalidad y unos intereses que en el fondo yo creo que tampoco... El problema de la Segunda República en muchos casos es, como creo que ha quedado muy bien subrayado en la exposición, el excesivo personalismo. El excesivo personalismo, sobre todo de estos dos grandes personajes que eran, entiendo yo, los llamados, pues Lerroux iba por otro, y la catadura moral de Lerroux no tiene nada que ver con la de Azaña o la de don Niceto, ¿no? Los dos hombres clave para haber consolidado una república, más de generales y obispos, como decía don Niceto, o una república, que como reconocerá Azaña en el año 36, es que la gente no sabe quién soy. A mí me vitorean como el líder de la España revolucionaria cuando yo soy un burgués de clase media que lo que quiero es una democracia, que haga reformas, etcétera, pero para nada lo que está a mi izquierda. Las derechas no se entenderán el país en el que viven hasta que no entiendan que yo soy una persona básicamente de lo que llamaríamos de centro izquierda, como don Niceto era quizás muy representativo del centro derecha de la España de ese tiempo. Un tema, el del personalismo y el de la falta de entendimiento, que insisto, si en ello fracasaron personalidades de la talla de un Casares Quiroga o de un Martínez Barrio, que en determinados momentos intentan ser como el enlace, la conexión entre ellos dos, creo que estoy contigo en que se trataría de una cuestión que habría que profundizar más. ¿Por qué esa visceralidad de uno contra el otro y del otro contra el uno? ¿Alguna cuestión que quieran preguntarle, aprovechando que tienen aquí al profesor Chávez? Pues muchas gracias, y en todo caso pues les emplazamos para la sesión de mañana, que tendrá lugar también a partir de las 8:30, y en que continuarán estos actos relacionados con lo que es la conmemoración del Día de la Memoria Histórica y Democrática en Andalucía. Muchas gracias y hasta mañana.